¿Cómo va eso? Soy Rocío y en este vídeo vamos a hablar sobre la letra S. Buenas. Silencio. ¿Por qué susurras? Está dormido. ¿Qué estará soñando? Pronunciación de la S. La letra S se puede pronunciar colocando la punta de la lengua por detrás de los dientes y dejando que el aire salga suavemente. En España, dependiendo de la región y del acento, la punta de la lengua se coloca arriba o abajo. En principio, y simplificando un poco, el sonido de la S es sordo. Es decir, cuando pronunciamos la S no vibran las cuerdas vocales. Cuando la S va delante de las vocales suena así: sa, se, si, so, su. Y cuando la S está detrás de las vocales suena así: as, es, is, os, us. En algunas zonas de Andalucía, en el sur de España, la S se pronuncia así: za, ce, ci, zo, zu. En estos vídeos no vamos a cecear, o sea, no vamos a pronunciar la S como una Z. Palabras que empiezan por S. Como siempre, vamos a empezar viendo unas cuantas palabras que comienzan por S. Sí, servicio, soy y segundo. Sí, sí. Cuando queremos afirmar algo, decimos que sí. También podemos hacer este gesto con la cabeza. ¡Socorro! ¿Quieres a Sixto como tu legítimo esposo? Sí, quiero. Fíjate en que sí lleva tilde. Cuando sí no lleva tilde, su significado cambia para señalar una condición. Es un caso de tilde diacrítica. ¿Y tú, Sixto? ¿Quieres a Socorro como tu legítima esposa? Si no hay más remedio. ¡Ay! ¡Que es broma! Sí, sí quiero. Servicio. Servicio. Servicio o servicios es una forma de llamar al cuarto de baño, sobre todo en lugares públicos. Otras formas son el aseo, el lavabo, el tocador. Si por ejemplo estás en una estación de trenes y necesitas ir al baño, puedes preguntar por el servicio. Perdone, ¿dónde está el servicio? En ese pasillo. Gracias. ¡Ay, no aguanto más! ¡Ah! ¿Esto no es el baño? No, los servicios están en esa otra puerta, la que pone aseos. ¡Gracias! Soy. Soy. El verbo ser se usa para describir a las personas y las cosas. En presente se conjuga así: yo soy, tú eres, él, ella o usted es, nosotros o nosotras somos, vosotros o vosotras sois, ellos, ellas o ustedes son. Yo soy guapa, soy alta, soy simpática, soy generosa, soy inteligente y sobre todo soy modesta. Marta Sánchez canta: soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Segundo. Segundo. Un segundo puede ser un instante muy breve, como los 60 segundos que tiene un minuto. Asimismo, el segundo
puede ser el que va detrás del primero. ¿Quién ha ganado la carrera? Marcos quedó primero, Sonia segunda y César tercero. Los 10 primeros ordinales en español son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Palabras que contienen la S. La S es una letra muy frecuente en español. Vamos a ver dos palabras que se escriben con S. Casa y ascensor. Nuestra casa, nuestro domicilio, es el lugar donde residimos. Puede ser una casa o chalet, un piso, un apartamento, un estudio, un ático, una mansión, un palacio. No hay que confundir la casa con la caza. Si pronuncias la S igual que la Z, es más difícil distinguir entre casa y caza, lesión y lección, coser y cocer. El ascensor lo tomamos cuando no queremos subir o bajar de piso por las escaleras. ¿Me ayudas a subir todas estas cosas a mi casa? Sí, claro. ¿En qué piso vives? En el segundo C. ¡Ostras! ¿Cómo pesa? Por eso vamos en ascensor. Palabras que terminan en S. Aunque la S al final de un sustantivo suele indicar que está en plural, existen algunos en singular que acaban en S. Vamos a ver dos de ellos. Viernes y sacapuntas. El viernes es el último día de diario. ¿Te has dado cuenta de que todos los días de entre semana acaban en S? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. El sacapuntas es un instrumento que sirve para sacar punta, o sea, afilar los lápices. Otros utensilios son el abrebotellas para abrir las botellas, el sacacorchos para sacar los corchos y el quitapelusas para quitar las pelusas. ¿Me prestas el sacapuntas? Te lo presté el viernes. Lo has tenido tú todo el fin de semana, ¿sí? Es verdad, está en mi estuche. Oye, cuando termines, devuélvemelo. Sí. Palabras con SH. Seguro que recuerdas del vídeo de la H que en español existen algunos préstamos de otros idiomas que contienen el dígrafo SH. Esta combinación de letras no es propia del castellano. Por eso a algunas personas les cuesta pronunciar el sonido sh. En el caso de sushi, puedes oír tanto sushi como sushi, sushi, chuchi o incluso sushi. He reservado mesa en un japonés. ¿Te gusta el sushi? El sushi no me entusiasma. ¿Por qué no pedimos una pizza mejor? Como quieras. Frase para practicar. Como siempre, vamos a repetir una frase corta que se usa mucho en español. Si alguien te pregunta ¿cómo se dice I don't know en español? Puedes contestar no lo sé. 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 No lo sé.
Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya servido para descubrir algo nuevo sobre el español. Si quieres decirme que sí te ha gustado, dímelo en los comentarios o simplemente pulsa me gusta y suscríbete. Un saludo, adiós.